Está bien, Liz. Yo pienso que ya todos tengan la entrevista lista. ¿Eh? ¿Sí o sí? Dicen, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una consultita acerca de la entrevista. Internet Sí o está sí es mal. sí o sí es necesario poner el nombre de la persona, porque a lo No, que yo he ido pasando dice que es un anónimo. no. A ver, podemos colocar en los datos del paciente, podemos colocar las iniciales. ¿Ya? Lo que es completamente anónimo es la encuesta. Pero aquí no necesitamos hacer encuesta, porque las encuestas pueden ser, perdón, en estudios grupales. Pero aquí no es necesario hacer una encuesta. Es decir, que cuando nos corresponda más adelante los instrumentos que vamos a utilizar, ya veremos cuáles. Por lo pronto, en la entrevista o en la historia, pueden colocar las iniciales de sus pacientes. ¿Entendido? Sí entendimos, dice. Ya, Pero eso es el... Gracias. ¿Perdón? ya pusimos yo puse ya nombre completo y edad, todo. Está Sé que bien. no se debe poner, pero Ay, yo todavía estoy con la gafa. A ver, estoy explicando en el caso de... ¿Quién fue? ay, no sé, algo. Cristina. En el caso de Cristina, que quizás la persona que le está colaborando no quiere que aparezca su nombre. ¿Ya? No estoy diciendo que es un requisito colocar iniciales. Es para aquellas personas que no quieran que aparezca su nombre. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, sí. Ya. No he absolutizado nada. ¿Bien? Bueno, entonces, suponiendo que ya todos tienen la entrevista inicial, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a estar hablando de los objetivos en investigación y la hipótesis. Vamos a llevarlo al plano psicológico. ¿Bien? ¿Qué constituyen los objetivos en investigación? Los objetivos general y específicos. El objetivo general es único. ¿Bien? Es único, es uno solo, vamos a plantear un objetivo general. Ese objetivo general le va a dar alcance a nuestro propósito. Bien. Los objetivos específicos constituyen aquellos pasos que vamos a dar para alcanzar el objetivo general. Entonces, ¿sí, Yolanda? Listen, por favor, ¿puedo apagar la cámara? Es que estoy un poco incómodo aquí. Ya. Gracias, La licenciada. encienden a la hora de las evidencias. Bien, entonces, como les decía, los objetivos específicos constituyen los pasos para alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos son más de 3, de 3 a 7, de 3 a 10 objetivos específicos. ¿Cuál es el requisito de ellos? Que comienzan con verbos en infinitivos. Ahorita yo les voy a colocar en la plataforma un pequeño material
y una pequeña lista con algunos verbos que pueden utilizar para redactar sus objetivos en cada uno de sus pacientes. ¿Qué constituye la hipótesis? La hipótesis en psicología es aquella respuesta anticipada de lo que va a ser el problema. Sin embargo, en psicología constituye la impresión diagnóstica. Es decir, teniendo en cuenta nuestra experiencia y atendiendo la información que nos ha brindado el paciente en la entrevista inicial, además de nuestra observación en la interacción con el paciente, vamos a obtener una impresión diagnóstica. Como muchos me han dicho, me impresiona que mi paciente tiene autismo, que mi paciente está deprimido. Esa es la impresión diagnóstica. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la hipótesis o la impresión diagnóstica? Esta va a ser corroborada posteriormente por las técnicas e instrumentos de evaluación. Ellas tienen por características que pueden ser verdaderas, falsas o nulas. Es decir, que sí, creo que fue Jimena, ¿no? Jimena, ¿estás? Listen, sí. Sí, fuiste tú quien me habló de autismo, ¿verdad? No, no listen. No fui yo. ¿Quién me escribió hoy? ¿Quién me escribió hoy y me dijo? Caitlin, listen. Ah, Caitlin, bien. Bien, entonces, es posible citar en la impresión diagnóstica un autismo. Bien, impresión diagnóstica, autismo, existen varios tipos de autismo. Por citar un ejemplo, podemos decir que es el Asperger. Entonces, ¿qué sucede? Que después de la impresión diagnóstica vamos a comenzar a aplicar los instrumentos de evaluación psicológica que ya ustedes tienen en el texto. ¿Cómo podemos, Caitlin, comprobar la hipótesis? Vamos a utilizar los instrumentos que me comprueben que mi paciente es autista. Pero como les decía, es una respuesta anticipada que puede ser verdadera, negativa o nula. Entonces, cuando yo haga las pruebas correspondientes, me percato que no es autismo. Entonces, si no es autismo, ¿cómo es mi impresión diagnóstica? Negativa. ¿Bien? Porque no era lo que yo sospechaba. Y esto puede ser y es aceptable. Si en las pruebas que yo le practico a mi paciente, que tengo Caitlin, me perdonas que te he tomado por ejemplo hipotético porque fuiste la que me escribió hoy. Pero sin embargo, si yo realizo las pruebas para comprobar el autismo y realmente todo refiere que si es un autismo, entonces mi hipótesis o mi impresión diagnóstica va a ser verdadera, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí lo que les estoy queriendo decir? Sí, listen. Es decir, que yo me puedo, por decirlo de alguna manera, me puedo equivocar en la impresión diagnóstica. ¿Qué sucede? Que cuando ya tenemos experiencia y vemos las características y más o menos sabemos trabajar con el texto, con el DSM-5,
Ya dominamos las características de cada trastorno, de cada patología, de cada entidad, pues rápidamente nos ubicamos, ¿no? Si vemos un paciente que nos dice el paciente o los familiares que han tenido que en tiempos ha estado alegre y en otros tiempos se deprime, que en tiempos le da por bailar y en el otro intenta suicidarse, pues atendiendo a la experiencia rápidamente nos ubicamos en un trastorno bipolar, ¿verdad? Y lo establecemos como una impresión diagnóstica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Buenas noches, Liz. Buenas María José Bacalabra. Yo tengo una pregunta. Sí. Listen, bueno, yo tengo entendido que usted nos mandó el modelo, más o menos para poder entrevistar y poder iniciar, ¿no ve? Al Sí. Classroom. Que Sí. eso, digamos, yo ya a mi paciente, yo ya le dije todas esas preguntas en el Word. Ahora, donde yo estoy perdida, listen, es cómo empezar. Por ejemplo, mi pregunta problema, ahora ya un poquito más la entendí, que más o menos es como una hipótesis a lo que nosotros tenemos que suponer que tiene por el momento, ¿no ves? Porque no hemos avanzado todavía. Porque, por ejemplo, la mía no tiene ninguna patología, pero sí, digamos, depresión, es una persona muy, muy reservada, callada, vergonzosa. Es lo único que he logrado observar y por eso hasta el día de hoy no he podido hacer mi pregunta problema porque como que no me guiaba en los pasos como tenía que hacer. Bien, bien, explico. Es posible, y recuerden que aquí lo que estamos es aprendiendo, que cuando un paciente va a nuestra consulta es porque realmente tiene un problema, ¿ya? Aquí porque como es una clase y ustedes han encontrado los pacientes que han podido, es posible que tengan un paciente supuestamente sano. De igual manera, en la impresión diagnóstica, anoto paciente supuestamente sano. Entonces, si nuestro paciente no presenta ninguna enfermedad, ningún problema, ¿qué podemos hacer? Promoción y prevención de salud, porque problemas sí hay. Problemas en estilos de vida, conflictos familiares, podemos hacer labores de promoción para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, que aquí hay bastante, por el consumo de grasas, ¿no? Por el consumo de gas, como es la Coca-Cola, y todo esto genera situaciones por el consumo de carnes semicrudas, como son los churrascos que que hacen bastante, a mí no me gusta. Y todo esto genera, sí genera. Por eso es que denominamos un paciente supuestamente sano. Nunca podemos decir el paciente es sano. ¿Bien? Siempre estamos haciendo una suposición. Dice, Lala Noemí, disculpe, ¿le puedo pedir permiso unos 5 minutos, por favor? Ya. Gracias, Liz. Bien. Preguntas. Hice una preguntita. ¿Aún no ha revisado usted nuestro trabajo, no? ¿O sí? Algunos sí, a muchos sí les he revisado y les he comentado. Es decir, les he devuelto en el Classroom, le he devuelto el comentario. Pasa que a mí no me lo ha revisado todavía, Lisa, y quería saber si estaba yendo por el camino correcto. Yo no sé cómo les llega a ustedes, pero en el mismo Classroom, cuando me envían la tarea, ahí yo hago un comentario. No sé si les llega al Classroom, no sé si les llega al correo, pero ahí mismo yo les he hecho comentarios. Sí, Lisa, pero a mí todavía no me lo ha corregido. Bueno. ¿Cuándo lo envió? Ya hace rato, Lisa, ya. Cuando pidió nomás. Entonces he revisado, porque los que enviaron en la primera semana les revisé a todos. Bien, rectificamos, todavía... Tatiana. Al final rectificamos.
¿Ya? Ya, licenciada. Ya. Bien, con respecto a los objetivos generales, específicos e hipótesis. A ver, ¿sí, Yolanda? Licenciada, ¿no ve que me dijo usted que porque los padres tenían problemas también? Me comentó mi paciente, le conté, ¿no ve? Ajá. Entonces, esta parte definitivamente no lo comprendí bien, licenciada, porque mi paciente tiene 11 años y ahí en mi entrevista pues le puse como me dijo, ¿no ve? Que también en casa pelean, ahí papá quiere dominar todo, cosas así, ¿no ve? Sí. Entonces podemos, fíjate, te dije, puedes trabajar con el niño, puedes trabajar con la familia. Es posible que la impresión diagnóstica sea una familia disfuncional, donde ellos no se ponen de acuerdo y los métodos educativos son inconsistentes. Es posible que el papá sea machista y la mamá sea sobreprotectora o permisiva. Y si no se ponen de acuerdo los miembros de la familia, los adultos, entonces hay una inconsistencia en los métodos educativos para con el niño. Y la familia pasaría a ser disfuncional. Entonces, bien puedes trabajar con la familia y realizar tu impresión diagnóstica con la familia y darle las orientaciones a la familia, aunque trabajes con el niño. Ya, en este caso, digamos, el papá no le gusta ir al colegio, según que me comentó, ¿no? Entonces, mucho menos va a querer orientación, ¿no es cierto? Entonces, ahí quería ver de que solo con la mamá puede ser también, ¿no? Pero igual lo haces con la mamá y mencionas lo que acontece y eso un poco te va a justificar. Ahora, si logras que el papá te escuche, vas a tener un gran logro porque vas a ayudar a una familia, a pesar de ser un paciente ficticio en lo que ustedes están aprendiendo, practicándose, quizás te lo agradezcan. Si logras que el Gracias, padre te Liz, lo escuche, comprendí mejor. ¿ya? Va a ser un gran logro para ellos. Bien, ¿alguien más? Vamos, pregunten, no se queden con dudas. Dicen una consultita. ¿Sí? En mi caso, no, de la niña, de la señora que le saqué, ¿no ve? En su niñez era que hizo eso que se hacía pipí en la cama, ¿no? Pero ya en adulta no, porque ahí en la pregunta que hice, Pero hay que aclararlo, Cristina, por eso te hice el comentario. ¿Cómo es posible que padezca de neuresis a esa edad? Entonces hay que argumentar, ¿se dan cuenta? Porque hay que argumentar para esclarecer. Porque cuando el lector, si escribes así en una historia clínica y es remitido, no sé, a un psiquiatra, entonces no nos ubicamos. Hay que argumentar no, bien. no, pero en la pregunta dice, pues, en tu infancia, ¿cuál de estos padecías? Dice, ¿no ve? En tu infancia. En la pregunta dice eso, entonces, digamos, sí, en niña dice que se orinaba, ¿no? Hasta sus 7 años se ha orinado. Ahorita ya no. Ya. No, Eso, no. claro, ya con, Yo dije, con el abuelo nomás. ya está volviendo la niñez. Liz, yo igual, en mi caso de la adolescente, igual como solo hice la pregunta esa, o sea, solo tiene para marcar, no tiene para explicar, en el que yo escogí. ¿Entiende? El adolescente, esto lo hacía cuando estaba pequeño, cuando la madre, ¿no ve? Que le dije que su mamá estaba presa en Chile, pero después ya nunca más, cuando ya se acostumbró a vivir con la abuelita, digamos. Ya, claro. Es Pero posible que esto tenga que ver con un trastorno de ansiedad por separación. Una pregunta, Liz.
Sí. ¿No ve que usted nos dio 2 para hacer? Escogíamos uno, ¿no ve? Sí. Después de eso, de hacer todo eso, yo le hice las preguntas, lo que me respondía a él, cosas. Después de eso, yo tengo que hacer digamos, como un pantallazo de la vida de él, aparte, para mí, o lo pongo ahí, abajo. Eso ¿A es lo qué que no usted entiendo. refiere con pantallazo? O sea, refiero a que lo que él vivió desde que se acuerda hasta el día de hoy. Eso se llama Ah, APP y APS. No es pantallazo. Antecedentes familiares y antecedentes personales. ¿Bien? ya. Ajá. Pero yo tengo que hacer eso es para mí, que lo tengo para mí, la historia de su vida, digamos, en forma breve, que se puede entender, ¿no es cierto? Como hicimos de la psicópata, como hicimos de la mujer psicópata. Yo lo tengo para mí, pero lo tengo que poner abajo, después de la historia clínica, análisis. ¿o no? Esa es mi pregunta. En investigación, en Bien. esta materia. Recuerden que al final, en estos momentos estamos recopilando información, ¿verdad? Toda la Sí. información que ustedes recopilen va a ser importante. Después de la recopilación de información, vamos a hacer este paso, los objetivos y la hipótesis. Si usted no recopila la información que sea necesaria, no van a establecer una impresión diagnóstica de calidad. ¿No? Ya, pero Porque licenciada, ustedes, ¿sí? pero después de terminar todo, yo eso lo tengo para mí nomás. Claro, Mi pero trabajo. vamos a hacer un informe al final. El Ya, examen final va a ser un informe de todo lo de que. todo, de Su todo, vivencia, de la vivencia de. de todo, de lo que refiere el paciente, de lo que vamos a extrapolar al lenguaje técnico, de la impresión diagnóstica, de los objetivos, de, ¿qué más? Dicen, o sea, el paciente tenemos que hacer como una monografía. ¿Como una qué? Monografía. No. No vamos a hacer monografía, vamos a hacer un informe clínico. Ya, eso es lo que yo quería saber. Porque ya lo tengo, ya le he sacado bastante información a mi paciente. Porque hemos estado trabajando 2 veces por semana. Es un adolescente y el adolescente habla harto y se expresa bien para mí. Súper, eso es Es que buenísimo. justo vinieron a pedirme ayuda los señores para ingresarlo al centro, al niño. Sí. Entonces yo le dije que prefería primero no siempre ingresarlo directamente. Porque ¿Usted trabaja, Adolfo, en un centro de diagnóstico? Trabajo en un centro de niños, ¿no? De hogar de niños y de mayores. ¿Pero es un centro de diagnóstico? No, es un centro de niños con problemas de conducta, de consumo y de riesgo social, ¿no? Entonces, acá cuando vienen, nosotros le hacemos el informe en sus files, porque viene un file con el de un examen psicológico de la gobernación, de trabajo social y médico. Entonces nosotros sobre eso vamos trabajando con el adolescente con todos estos datos que vamos sacando, ¿no es cierto? Entonces hacemos un informe de su vida desde que llega, o sea, desde que se acuerda hasta el día que llegó acá, y vamos siguiendo trabajando, cada 15 días más o menos le vamos hablando con él cómo se siente, qué se ha evolucionado. Como haciéndole seguimiento. Yo le preguntaba a Adolfo porque yo estoy prestando servicios en un colegio.
donde me ha llegado, como recién las clases han comenzado presenciales, Sí. y bueno, solo hace 15 días que voy a ese colegio, solo 2 días a la semana. Pero el martes pasado me llevaron una estudiante ya está en secundaria, creo que es primero de secundaria. Cuestión es que tiene 13 años y el colegio no tiene convenios con centro de diagnóstico. Entonces mi impresión es que la niña tiene lo que llamábamos antes retraso mental, ahora le llamamos inteligencia límite. Entonces, estamos buscando ayuda en un centro diagnóstico para que la diagnostiquen, ¿no? Un centro que esté autorizado. ¿Qué sucede? Que esta niña, que la historia es muy triste, la niña, esta señora que es profesora, se la encontró en el portal de su casa siendo una bebecita. Yo creo que no tenía unos 20, 25 días de nacida, se la dejaron en el portal de su casa. Es decir, que no se conocen los factores genéticos. No tenemos antecedentes patológicos personales ni familiares. Entonces, cuestión es que la niña es adoptada, ¿no? Pero a esta edad, a los 13 años, todavía ella no sabe que es adoptada. Sin embargo, la madre adoptiva, que es profesora y que ha sobreprotegido todo este tiempo, no sé cómo la niña ha llegado hasta primero o segundo de secundaria. Cosa que no es bueno para que ustedes se percaten. Ahora comenzaron las clases presenciales y la niña no da. Le he hecho una entrevista y no me ha respondido nada de lo que le pregunté. Preguntas simples. Nada, nada tenía concordancia. Entonces me pude dar cuenta que su razonamiento es mecánico, porque en las matemáticas sí me respondió perfectamente, pero es que el razonamiento en matemática es mecánico, 2 más 2 es 4 en cualquier parte, ¿verdad? Sin embargo, cuando le hice otras preguntas, no me respondió nada, no hacía un razonamiento y yo no entendía lo que me decía. Entonces, terminé haciéndole la entrevista escrita con niveles de ayuda y aún así no me respondió una pregunta correcta. Le pregunté, es decir, hice de lo que me fui acordando de las técnicas, de los instrumentos para evaluar inteligencia, por ejemplo, del cuarto excluido, no sé si han oído hablar. Bueno, les dije, le escribí en una hoja, ¿no? De los siguientes elementos, selecciona el que no corresponde. Y le he mencionado un auto, un avión, un tren y una casa. ¿Cuál tenía que seleccionar? ¿Cuál está fuera del lugar? La casa, ¿verdad? Porque el resto son medios de transporte. Esa es la explicación que debió dar. Bueno, me seleccionó el auto y cuando le pregunté por qué, para que me argumentara, ni siquiera en la escritura logré comprender. Bueno, así le dije, si el limón es ácido, el azúcar es, ¿qué es? Dulce. Me respondió limonada. Y así sucesivamente, entonces le dije a la mamá que así ningún profesor la va a aceptar, pero yo no puedo emitir un informe, tiene que ser de un centro de diagnóstico. Entonces, en el colegio, en la parte de primaria, tienen convenio con un centro de diagnóstico, pero diagnostican hasta los 12 años y ya la niña tiene 13. ¿Qué sucede? Que en el primer año de COVID
los aprobaron a todos, es decir, pasaron el año, ¿verdad? Sí, sí. Y en el segundo año las clases fueron virtuales. La madre profesora al fin estaba ahí para complementarle sus exámenes y la niña pasó de primaria a secundaria. Miren qué daño. Ahora en secundaria todos los profesores se están quejando porque es evidente el retraso que tiene. Y es un problema también eso del sistema, licenciada. Hay muchos alumnos que llegan acá, digamos, me llegaron 2 hermanitos, no, pero bien, ¿no? Pero uno de ellos estaba en cuarto, pero no estaba capacitado para segundo de primaria. Entonces nosotros le hicimos repetir hacer que haga el segundo para que el próximo año esté en cuarto. Pero cuando hacen la transferencia para este otro colegio, porque estaba en otro colegio, lo han pasado a quinto. ¿Y por qué le digo si estábamos? No, es que el sistema lo hace pasar directamente. ¿Y por qué? Es que, ¿sabe qué, hermano? Me dice, la verdad es que es mucho papeleo para aplazar a una persona y tienes que presentar mucho informe para que justificando que se aplazó. Entonces el sistema es el que está mal. Entonces ese niño sigue teniendo problemas y yo quisiera que se aplace para que el próximo año toda la vacación podamos hacerle un curso intensivo de todo. Porque ahorita está yendo con sus 3 compañeros y sus compañeros le ayudan en todo y cuando llega acá también y yo ya me he dado cuenta, no quiere la tabla de multiplicar, no se la quiere aprender, sabe el procedimiento, pero si no sabe la tabla cuando le toque el examen se va a aplazar igual. Igual. Y hay cosas así, ¿no? Nosotros no diagnosticamos, cuando viene con retraso mental, bueno, yo me doy cuenta y le digo que no trato con ese tipo de personas, no trato no tengo, con niñas no trabajo, pero sí trabajo de 8 a 17, a 18 y con los mayores de 18 en adelante en otro centro. Pero cuando me llegan a mí, yo hablo con ellos, puedo decir que tiene una adicción, puedo decir que tiene comportamiento de rebeldía, problemas de comportamiento, hiperactividad. Eso sí, pero en retraso o inteligencia límite, que se llama, es más difícil, ¿no? Que no tengo No, pero la cuestión no es identificarlo, porque podemos identificarlo. Lo que estamos precisando es el informe. Claro. Ese informe de un centro de diagnóstico, es un informe que tenga validez. Es lo que estamos necesitando. ¿Y ella está legalmente adoptada? Porque eso hay que ver. La Defensoría debía haber hecho un examen y cuando se la adopta se les da ese informe y deberían saber que ya tenía retraso, digamos. Le explico. La niña tiene los apellidos de la madre, es madre soltera. ¿Ya? Pero es que a los 13 años todavía ella no sabe que es adoptada y en este momento no se le puede dar a conocer esa. Es fuerte esa noticia, ¿verdad? Sí. Entonces, más bien ella ha tratado de ayudarla, de sobreprotegerla y en algún momento dice que cuando cumplió los 7 años, la llevaron a un centro Fe y Alegría, ¿puede ser? Sí. Ajá. En el